Ahora bien, ¿qué son los estados generales? Bueno, los estados generales es una especie de diputados, es decir, representantes del pueblo. Eran tres. El primer estado estaba conformado por individuos del clero, es decir, el poder de la Iglesia Católica Romana estaba representado ahí. El segundo estado estaba conformado por la élite francesa, es decir, la nobleza. Y el tercer y último estado, ahí había individuos de las clases bajas y los burgueses, que eran los comerciantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que hacen dimitir a Calón, ¿verdad? Increíblemente, regresa Necker a ocupar el puesto de ministro de Finanzas. Utilizó nuevamente sus redes para obtener el puesto. Este va a ser el segundo mandato de Necker. ¿Y qué es lo primero que hace Necker? Pues manda llamar a los estados generales, algo a lo que el rey se había opuesto. Entonces, dentro de ese tercer estado, donde están las clases bajas, ¿verdad? Ya había infiltrados masones que provocarían la insurrección. De hecho, habían incrementado el número de miembros para que superara a los otros dos estados. Entonces, cuando se fuera a hacer la convocatoria, ellos iban a ser mayoría. Entonces, se manda a llamar a los tres estados, ¿verdad? Inclusive dentro del primer estado, el clero, y dentro del segundo, que es la nobleza, también había masones ahí infiltrados, así que iban a participar también ahí en el complot. Bueno, una vez que se mandan reunir los tres estados, ¿verdad? Se supone era para aprobar los impuestos, ¿verdad? Bueno, eso ya quedó en segundo término. Ahora este tercer estado estaba exigiendo, para empezar, abolir los impuestos. O sea, se supone que ellos son los que estaban promoviendo esto, ¿verdad? Que la nobleza pagara impuestos. Pero ya el asunto de los impuestos quedó en segundo término. Ahora estaban exigiendo el derecho a vetar leyes. Es decir, si había una ley que a ellos no les pareciera, poder anularla. Algo que se supone nomás el rey podía hacer eso. E increíblemente ahora estaban exigiendo una constitución, ¿sí? Donde venían muchas libertades civiles muy importantes, ¿verdad? Muy progresistas, obviamente. Pero esa constitución va a acabar totalmente con el poder feudal. Es decir, prácticamente le van a acotar el poder al rey. Entonces, la reunión se había hecho bajo el pretexto de los impuestos, y ahora estos individuos estaban exigiendo una constitución. Por lo tanto, no se llega a ningún acuerdo, ¿sí? El rey se retira del recinto, también el primer estado y el segundo estado, al menos la mayoría. El tercer estado de las clases bajas y los burgueses se queda inconforme y comienza la grilla, ¿sí? Pasan los días, se siguen reuniendo, ¿verdad? Exigiendo al rey esto. Días más tarde el rey va a cerrar el recinto argumentando remodelaciones, pero en realidad quería evitar que se siguieran reuniendo. De nada sirve porque van y se congregan en una cancha de juego de pelota de ahí cerca, y es ahí donde van a hacer el famoso juramento de no ceder hasta darle a Francia una constitución. El rey hace dimitir a Necker, ¿sí? Al ver esto, que era su segundo mandato, y aparece Marat y Desmoulins, los famosos personajes de la revolución, y ellos son los que van a incitar a la gente a rebelarse. Marat y Desmoulins son masones. Citoyens! Citoyens! J'arrive de Versailles! Le roi a renvoyé Necker! Citoyens, c'est le signe! C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes! Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars
pour nous égorger. À bas la tour. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Regardez. L'infâme police est ici. Oui, c'est moi qui appelle mes frères à la liberté. Et vous ne m'aurez pas vivant. Et je saurai mourir glorieusement plutôt que de voir la France demeurer esclave. La reacción de Luis XVI pues es la de cualquier tirano absolutista, es decir, represión total con el ejército. Y es aquí donde aparece otra de las falacias históricas más grandes, acerca de que este pueblo, estos rebeldes, lograron forzar al rey a firmar la Constitución, ¿sí? Bueno, esta gente que venía encabezada por estos dos estaba mayormente armada con piedras, picos y palos. No tenían entrenamiento militar, mucho menos una estructura. Entonces, ¿cómo es que ellos logran vencer a un ejército bien organizado, bien armado y bien entrenado? Sí, porque recordemos, el rey, incluso en su círculo más cerrado, tenía la Guardia Suiza, ¿sí? La Guardia Suiza, que es élite dentro de los ejércitos, se rentaban como mercenarios. La Guardia Suiza, la que actualmente protege al Papa. Entonces, ¿cómo es que lograron vencerlos? Bueno, es que no los vencieron. Fueron masacrados y sin piedad por el ejército de Luis XVI. El pequeño detalle es que una parte del ejército se unió a la rebelión. ¿Sí? Había generales infiltrados que formaban parte de la conspiración. Por tanto, el ejército se enfrentó al ejército. Y así es como lograron vencer a la Guardia Suiza del rey. ¿Sí? De hecho, esos militares que traicionaron al rey son los que les dieron las armas a los sublevados, que no fue en el famoso asalto a la Bastilla. Estos rebeldes habían llegado primero al Palacio de la Marina y después al Palacio de los Inválidos, donde se les concedieron armas, alrededor de 29,000 mosquetes. Ya después fueron a la Bastilla y consiguieron la pólvora para dispararlas. Entonces ahí en el Palacio de la Marina y en el Palacio de los Inválidos no tuvieron ninguna resistencia, les dieron las armas. Estos mismos militares que estaban conspirando y traicionando a su rey. Entonces ya cuando viene el enfrentamiento, logran vencer a la Guardia Suiza, entran hasta dentro del palacio y hacen que el rey firme las reformas, ¿sí? No lo iban a asesinar, lo hicieron que firmara, ¿sí? Con lo cual el rey acotaba su poder, ¿sí? Era una serie de demandas que no va a ser de tajo, ¿verdad? Va a ser poco a poco van a ir implementando más y cada vez más leyes que no solo le van a quitar el poder al rey, sino también a la nobleza y al clero francés.